Este ciclo que es muy especial, el ciclo de reportajes en aislamiento preventivo de revista Músicas del Mundo. Tenemos la oportunidad de hablar con Denise Ciamarella, fundadora y voz de Ciamarella Tango, una agrupación que en 2013 nos maravilla con su diversidad y su aglomeración de países. Denise, muchas gracias por hablar con nosotros, Músicas del Mundo. Muchas gracias a vos, Lucía, por la invitación para charlar. Es un placer compartir lo que se puede compartir, que por ahora es en estos formatos, así que está muy bien. Y sobre todo, esto, bueno, recién hablábamos detrás de escena, que estos formatos nos cambia en todo sentido. Bueno, imagínate que estamos haciendo una entrevista por Zoom, una entrevista grabada, y a pesar de todo, esas distancias se acortan, por más que estemos a través de una pantalla. ¿No sentís eso? Que haya cambiado un poco ese paradigma, que a pesar de que estemos distantes, estamos cerca igual. ¿Cómo lo ves vos como artista? Sí, es curioso y además, o sea, se pierden algunas cosas, pero se ganan otras, ¿no? Como suele ocurrir. En el caso de la orquesta, tenemos dos músicas que están en el otro extremo del planeta, una en Corea y la otra en Tasmania, que quedó varada en Tasmania. Y el Zoom permite, bueno, salvando el problema de la diferencia horaria, ver con igual facilidad a la que está en Tasmania que a la que está en Villa Crespo. Así que tiene sus ventajas. De hecho, hicimos hace poquito un video, el único video que tenemos grabado en cuarentena, y lo pudimos hacer como si estuviéramos tocando juntas. Obviamente hay una edición posterior que es la que permite sincronizar, pero fue posible gracias a que existe esta posibilidad, esta modalidad, porque de otro modo, bueno, si hubiera habido un concierto y hubiéramos tenido a dos músicas tan lejos, se hubiera buscado un cambio, ¿no? Que es lo que uno hace habitualmente, pero bueno, esto posibilita hacer cosas juntas aun cuando estamos a miles de kilómetros de distancia. Genial, es genial. Bueno, una de las características principales de Ciamarella Tango es ser cosmopolita, es agrupar distintos países en una misma agrupación, todas mujeres de diferentes países. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Cómo lo cranearon? En el Mira, 2013 arrancaron. la verdad es que no craneamos nada. Es lo ¿Cómo se mejor. dio? Cuando sale todo sin pensar. Salió espontáneamente porque, bueno, mi primer contacto para armar el grupo fue Cindy Archa, que es chilena, que estaba hace relativamente poco en ese entonces. Ella había llegado a Buenos Aires en el 2008, la orquesta la armamos en el 2013, y Cindy, claro, al ser chilena, conocía músicas también venidas de otros países. Era compañera de Perla Flores, que es mexicana, que ahora regresó a México, pero durante un tiempo largo fue miembro de la orquesta, y la invitó a tocar. A su vez, Perla Flores, que tocaba a dúo con Mariana Tamás, ucraniana ella, también pasó a formar parte de la orquesta. Le gustaba mucho a Cindy cómo tocaba Hanel, que es surcoreana, pero Hanel toca los dos instrumentos, piano y bandoneón, y en la orquesta tenía más ganas de tocar el bandoneón que el piano, entonces llamó a su amiga japonesa, que es pianista, y así casi teníamos al grupo completo, faltaba sumar un contrabajo, y nos hablaron muy bien de Geraldina Carnicina, que es de Bahía Blanca, así que de esa manera completamos el grupo, cuando, bueno, ahora el lugar de Perla Flores lo tomó Cecilia Florencia García, que es de La Plata, no tan lejos, pero bueno. Así que somos una orquesta de residentes porteñas en la que no hay ninguna porteña. Yo nací en Mar del Plata, así que Es como si yo fuera argentina, como diría. un mapa, eligieron los puntos, se unieron todos y salió Ciamarella Tango. Es increíble. Actualmente está presentando el tercer material discográfico, Avilloldo. Contanos
Contanos eso, que tiene una potencia. ¿De dónde aparece? ¿Es un disco homenaje? Contanos de qué se trata a Villoldo. Mira, se trata, sí, de un disco homenaje a Ángel Gregorio Villoldo, así se llamaba. Este señor que en muchos casos es apodado el papá del tango, porque Exactamente. prácticamente el tango no existía antes de él. Eh, y bueno, en ese tango naciente, justamente en el 2019 se cumplían 100 años de la muerte de Villoldo, eh, y nos ocurrió unos años antes de conocer a Tito Rivadeneira, que es el biógrafo, el investigador de la obra de Villoldo, y bueno, y conversando con él nos pareció muy interesante trabajar sobre su legado, porque su legado incluye, bueno, obras famosas como El Choclo o como La Morocha o como El Esquinazo, pero también escondía muchos secretos esa historia. Por ejemplo, que El Choclo y La Morocha se habían grabado en francés, no se habían grabado, se habían versionado en francés. Grabado, esas versiones justamente no estaban, las Claro, grabamos nosotras por primera vez. Se claro. habían versionado en francés en los años 1909 y 1912, la morocha primero y el choclo después, pero fíjense, tango en francés en el momento del nacimiento del tango, ¿no? Una curiosidad no necesariamente muy difundida, pese a la antigüedad y a la celebridad que es Ángel Villoldo como compositor y como autor. Y bueno, eso sumado al hecho de que Tito nos convenció de que Villoldo era en aquellos tiempos un defensor de la mujer independiente, nos pareció que eran dos razones más que suficientes para poner la energía en generar un disco que fuera paseando por esos vericuetos un tanto desconocidos de lo que Villoldo nos dejó. Es increíble porque pudieron ustedes agrupar varios temas y tópicos polémicos. El hecho de ser todas mujeres en un ambiente tanguero bastante complicado, ser de distintos países en Argentina, y bueno, es increíble el trabajo que hacen. Están disponibles en todas las plataformas de streaming, pueden acceder a Instagram de Ciamarela Tango, @ciamarela_tango, lo vamos a dejar puesto acá abajo del video, y van a poder acceder a todas las plataformas donde se encuentra este disco maravilloso, que van a poder disfrutar. Y bueno, hay algo muy curioso en el disco, que utilizan mucho el francés. Bueno, recién hablabas y contabas un poco la historia de por qué el idioma francés. ¿Por qué ese idioma? ¿Por qué ese idioma y no otros? Porque en ese momento del tango, bueno, se agrupaban distintos países, sobre todo europeos. Sí, ¿Por qué sí. francés? Es cierto que el tango nace en cuna rioplatense, pero en un momento de gran efervescencia cultural y de mucha inmigración, de modo que en ese caldo cosmopolita y pluricultural como es ahora nuestra orquesta, ¿no? Parece que hubiera una especularidad entre ese origen del género y esto que ocurre ahora de que hay tantos extranjeros viviendo en Buenos Aires por amor al tango. Bueno, ahí había necesariamente una presencia fuerte. Bueno, esto hay libros sobre el tema de la influencia afroamericana, de la influencia, bueno, italiana, sin ninguna duda, el bandoneón, un instrumento de origen alemán, pero bueno, siempre hasta donde yo sabía, las letras habían primado en criollo, digamos, en español, para decirlo de un modo más universal. Al punto que Enrique Cadícamo cuenta en la historia del tango en París, que es un hermoso libro sobre lo que fue toda esa experiencia de los argentinos, la orquesta de Pizarro y demás, llevando el tango para allá, que los franceses apreciaban el tango
desde el baile y desde lo musical, pero que de las letras no entendían nada. Esto lo dice el propio Cadícamo. Y claro, tiene razón, tiene razón. Lo que es muy sorprendente es que si uno retrocede todavía más en el tiempo, porque estas estancias en París que narra Cadícamo son de los años 30, 40, si retrocedemos a ya 1910, 1920, que son los años de Villoldo, los años del surgimiento del tango, descubrimos que el tango fue cantado en francés y ahí aparecen letras que además dan fe, dan cuenta de un hecho que ocurrió ciertamente con la llegada de las primeras partituras de Villoldo a Francia y en particular a París, del gusto, del modo en que fue bien recibido, apreciado y valorado. Vos pensás que la versión del choclo en francés que nosotras rescatamos de la Biblioteca Nacional de Francia, en un archivo en la biblioteca, habla de que a las mujeres les gusta tanto el tango como les gusta cocinar. Ese es el ejemplo que ponen. Y además dice que cuenta la historia de una milonguera que está embarazada a punto de dar a luz, igual quiere ir a bailar, y va a la milonga y baila igual, ¿entendés? De modo que es una letra en la que está presente, bueno, la mujer, el desafío a las normas, ¿no? Porque, bueno, ¿quién dijo que una mujer, porque está embarazada, se tiene que quedar encerrada en su casa? En ese contexto que después Tito nos completó de un Villoldo defensor de la mujer, ¿no? Es muy lindo que esta letra en francés haya tenido esa temática, y bueno, y evidentemente de ese cruce original, de ese interés tan vivo, original, habrá luego repercutido durante los años en que haya tantas referencias a Francia en el tango, ¿no? Porque, bueno, hay un libro también de Nardo Salco, un periodista argentino que vivió muchos años allá, que recapitula al final del libro, el libro se llama París-Buenos Aires, un siglo de tango, y tiene un catálogo atrás donde lista más de 300 tangos que vinculan a Francia y Argentina. O sea que es enorme de alguna manera el imaginario del tango, ese imaginario del tango está en los barrios de Buenos Aires al mismo título que está en los barrios de París, ¿no? Y está muy presente. Por eso esto de los tangos en francés, que después nosotras hemos practicado de un modo ya más arbitrario y no con tanta justificación histórica, pero tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón sobre todo. Recordemos que Denise, además de ser fundadora de Ciamarela Tango, además de ser la voz de Ciamarela Tango, ella es doctora en física y además es investigadora de la voz. Es increíble esto porque se dice que Ciamarela Tango es como una arqueología del patrimonio musical argentino. Contanos, bueno, los anticuarios deberían ser como la fuente, ¿no? De ustedes. Contanos un poquito ese mundo. ¿Cómo vincular la física con la música y los anticuarios? Es una locura, Denise. ¿Cómo es eso? Así rompo esto. Es un desorden muy ordenado, como la rama de la física a la que me dedico, que se llama caos, que es un desorden, pero después con eso hacemos ecuaciones y teorías, o sea, está el orden en el desorden. Así que esto es sí, una especie de desorden muy ordenado. Como la pandemia, es un desorden total. Exactamente. La misma lógica complicada, ¿no? Y difícil de domar. Así que sí, la investigación está muy presente en el grupo, quizás es un vicio profesional, porque bueno, viniendo yo del área de la investigación, era un tanto razonable que se nos ocurriera empezar a hurgar en la historia y salir a buscar
aquel material que estaba escondido o que hay que hacer esfuerzos para encontrarlo, o hablar con mucha gente, o buscar coleccionistas, o bueno, ese tipo de cosas. Así que a esa tarea de búsqueda de material perdido se la puede llamar arqueología del tango, así que ahí metemos una disciplina más, ya que estamos. Y bueno, y para contestarte qué tiene que ver todo esto con la voz, la voz ha sido mi objeto de estudio, más allá de que canto desde muy chiquita, pero después, desde que me doctoré, le dediqué muchos años. El problema abstracto es el de tratar de comprender cómo los fluidos, en este caso el aire, interactúan con una estructura capaz de vibrar, como son las cuerdas vocales. De modo que a este tema le dediqué muchos años con muchísimo placer, aprendiendo muchas cosas, pudiendo llevar adelante experiencias que se hicieron por primera vez en Argentina, en colaboración entre Francia y Argentina, porque yo pasé muchos años en Francia trabajando también. Así que bueno, de toda esta ensalada era lógico que saliera una ensalada. Es increíble, no me puedo imaginar un minuto en tu cerebro organizando y armando todo esto. Es una locura. Yo tampoco, eso es lo Bueno, es muy importante lo que comentás, y hablando sobre todo de las fuentes y de cómo se llegó a esta arqueología de la voz, perdón, del patrimonio musical, esta búsqueda y aprender y llegar a los sonidos históricos y de alguna forma de reversionarlos, pero desde el origen, no de reversionarlos y ya, buscar el origen, investigarlo y de ahí despegar. Esto es Ciamarela Tango, recordemos, su tercer material discográfico está disponible en todas las plataformas de streaming. Me gustaría mucho, Denise, si es posible, por favor, que elijas un poquitito de todo ese repertorio tan hermoso que tienen ustedes, a ver si es posible regalarnos un pedacito, una capela, algo, ¿puede ser? La voy a extrañar mucho a Cindy, porque cuando vamos a las radios o hemos ido a la televisión también y hay que hacer algo en formato reducido porque no puede desplazarse toda la orquesta, solemos hacer Los 100 barrios porteños, que es un vals muy conocido de Rodolfo Llamarela, pero que nosotras hacemos en una versión especial en francés con una excusa, que es la siguiente: Los 100 barrios porteños es un vals que va enumerando todos los barrios de Buenos Aires, no todos, no, alguno que otro queda fuera y tampoco son 100, ¿no? Por supuesto, es una metáfora, son muchos, digamos. Pero la cuestión es que cuando uno va a ver cuál es el barrio más mentado en la historia del tango, resulta que no es un barrio porteño. El barrio más nombrado en la historia del tango es Montmartre, que no está en Buenos Aires. Es como si estuviera, pero no está, está en París. Y por esa razón versionamos Los 100 barrios porteños con una letra en francés que recorre primero los barrios de París y después, sí, los de Buenos Aires. Y bueno, eso es más lindo con bandoneón, pero sin bandoneón dice así: si me deja el lavarropas, que me está haciendo el acompañamiento. Ya me doy cuenta, nunca canté tango con lavarropas de fondo. Pobre Cindy. Va a ser primicia para música de mundo. Tengo un percusionista. Se va a sumar un percusionista al grupo. Bueno, a ver si logro no reírme y cantárselos. J'ai voulu rendre au quartier un sincère hommage d'amour, et ne trouve manière plus gaie de le faire qu'avec une chanson. Chaque quartier m'apporte son souvenir, chaque quartier me donne une émotion. J'ai voulu rendre à tous ces quartiers un sincère hommage d'amour.
Montmartre, Barbès, Montsouris, les Champs-Élysées, les Faubourg Saint-Antoine, Auteuil, Passy et Boulogne, Chaillot, la Bastille, le quartier latin, la Villette, la Madeleine, le Marais et la butte aux cailles, Tolbiac, Bercy et Belleville, Montparnasse, Menilmontant. Sigue, después sigue en castellano, en nuestra versión que está grabada, es un tema del segundo disco, pero bueno, ahí está, con lavarropas de fondo, inédito. Lo que nos regalaste, Denise, lo que nos regalaste. Una vez en alguna entrevista dijiste que ustedes son una orquesta triplemente marginal. ¿Qué quieres decir con eso? Es una constatación que me pareció que estaba bien decirla así, porque me parecía que la orquesta rompía con tres prejuicios, si querés, que hay en el tango. Bueno, el prejuicio respecto de la mujer como ejecutante, como instrumentista, ya lo conocemos, digamos. Cindy cuando llegó incluso a Buenos Aires, en las casas de tango, les decían, no, mujeres al bandoneón, no. Y no estamos hablando de hace muchos años atrás. De modo que estas cuestiones, si bien hay muchísimos progresos y el progreso mayor está a la vista porque es casi posible armar una orquesta de tango al azar y que sean todas mujeres, ¿no? Eso es señal estadísticamente de que hay muchas mujeres presentes en el género, que bueno, que retoman el legado de esas pioneras, porque después vamos para atrás y encontrás una Paquita Bernardo, que es la primer bandoneonista, y es maravilloso el personaje, ¿no? Pero bueno, ese es el primer prejuicio, que es un prejuicio bastante común y que yo tengo la esperanza de que lo estemos superando. El segundo prejuicio que también estuvo muy presente en el tango, y yo creo que también se empieza a abandonar, es el hecho de que solamente entienden profundamente el tango aquellos que somos nacidos en el Río de la Plata. En Buenos Aires, bueno, si tenés suerte, algún tanguero te dice que... pero básicamente te alejás un poquito de esta zona y parece que ya no fuera del todo legítimo, o que una japonesa o un japonés, ahora superando la cuestión de género, como si no pudieran entender nada de tango. Y eso, nuestra orquesta es la prueba de que no solo no es así, sino que gracias a que este prejuicio se va abandonando, nosotros tenemos la enorme fortuna de estar recibiendo gente atraída por el amor al tango, ¿no? De modo que es fantástico que este prejuicio se esté abandonando y que nuestra orquesta dé prueba de ello. Así que ese es el segundo prejuicio. Y hay un tercero, que es que hasta hace no mucho, en las milongas, en las radios, se escuchan casi siempre los mismos tangos, que son fantásticos, pero es poco amable tal vez para los bailarines que se saben muy bien alguna parte y la disfrutan porque están acostumbrados a bailarla, y entonces les cambiaste el esquema y ya por ahí no les gusta. Ponele que sea por esa razón, ponele que sea porque por fanatismo, pero la realidad es que si nos quedamos encerrados en ese prejuicio, nos perdemos un montón de material, un montón de tangos, incluso creados por grandes compositores y grandes nombres del género, que nos lo estamos perdiendo por quedarnos siempre en ese pequeño círculo, no tan pequeño, pequeño gran círculo de obras que valoramos, que nos gustan, pero que no son las únicas, dado a que la tecnología ha llegado hoy al mundo, pero hace no mucho pasaba que muchos tangos no quedaba registro sonoro.
de esos tangos. Entonces pasa como en el caso del tango Lutecia, que está en nuestro segundo disco, que uno sabe que existió, que sus autores son nada menos que Héctor Chupita Stamponi, el autor de Flor de Lino, digamos, y Virgilio Espósito, pero no sabés cómo suena porque no está la partitura en ningún lado, y bueno, y entonces hay que salir a buscarla y encontrarla, que nos llevó 2 años, nos permitió darnos cuenta de que era un tango hermosísimo, que bueno, hoy es famosa la comparsita, pero podría haber sido Lutecia la comparsita, ¿entendés? No, es la cuestión de qué es lo que en definitiva trascendió, no nos debe esconder todo aquello que por razones, por avatares históricos no trascendió, pero que nos puede enriquecer si sabemos aventurarnos a salir a arreglar o a buscar o a tocar aquellas obras que no son las que nuestro oído está acostumbrado a escuchar. Así que esa es la tercera pequeña revolución que hace nuestra orquesta, tratando de acercarle al público un tango antiguo pero nuevo al mismo tiempo, porque son casi todas obras o versiones desconocidas. Y nos complace mucho esa tarea, que de alguna manera se volvió nuestra misión como grupo, y que bueno, y que llevamos adelante con mucho entusiasmo y con muchas ganas de convocar el entusiasmo en los demás. Un verdadero viaje en el tiempo, es Amarela Tango, reversionar, es volver a lo antiguo, algo nuevo. Esto es Amarela Tango. Muchísimas gracias, Denise. Por favor, gracias a vos, Lucía. Gracias.